Vamos a iniciar la entrevista con el ingeniero Héctor Suárez. Bienvenido, Héctor. Héctor es ingeniero de procesos de la empresa Sender. Por favor, dame una breve descripción de la empresa. Claro, Luis. Bueno, Sender Ingeniería y Procesos es una empresa de diseño española, multidisciplinar. Su web es www.sender.es, en donde tiene muchas áreas de negocio. Tenemos el área aeroespacial, el área de procesos, energía, naval, etc. Yo dentro de esta empresa me desempeño en el área de procesos para el diseño de plantas industriales. Perfecto. En lo que corresponde, Héctor, has traído un software, nos vas a mostrar cómo es el diseño, por favor. Mira, por invitación de universidades públicas, estuve el día lunes en la Universidad del Altiplano, ayer estuvimos en la Universidad del Callao, antes de ayer en la Universidad de Huacho, hoy día vamos a estar en San Marcos, el viernes en Chiclayo y cerramos el lunes en la UNT, en Trujillo. Una serie de actividades. Exactamente, una serie de actividades profesionales para, digamos, dar a conocer a los alumnos de estas universidades, pues, uno de los temas más importantes dentro de nuestra carrera como ingeniero de procesos, y es los simuladores y optimización de procesos químicos, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de una simulación dinámica de un proceso de compresión de gas, por ejemplo. Correcto. En donde tenemos una fase de separación de condensables, la instalación de, mediante este software, 2 compresores, una zona de enfriamiento de gas, una simulación de enfriamiento natural por aire, incluso se puede diseñar un gasoducto y una segunda etapa de compresión con un enfriamiento mediante cambiadores de calor a través de un sistema de bombeo, bombas de agua de enfriamiento. ¿Okay? Entonces, digamos, este software pues, es una herramienta principal para los ingenieros de proceso durante una de las fases del desarrollo de un proyecto, de la construcción de un proyecto de ingeniería, denominado pues, fase de ingeniería básica. Perfecto, Héctor. Veo que ahí has estado mencionando tanques, compresores, ¿no? Transporte, gasoductos. ¿Tiene una paleta de identificación? Claro, este software tiene una paleta de identificación en donde podemos observar todas las distintas unidades u operaciones unitarias que nosotros podemos simular en este software y las que podemos diseñar. También mencionabas que era de diseño hasta la puesta llave en mano. Bueno, tú sabes que un proyecto de esta naturaleza se involucra varias fases de trabajo, ¿no? Desde, todo un portafolio de proyecto. Desde que, digamos, se produce la concepción del proyecto en sí, nace como una idea, a esa idea hay que hacerle pues un estudio técnico, un estudio de viabilidad económica, etc. Y una vez que se haya aprobado esa viabilidad técnica y económica, ya entra en fase de ejecución del proyecto. Entonces, digamos, se genera un libro de diseño que es unas bases de diseño, en donde en esas bases de diseño se muestran las especificaciones básicas para empezar a realizar el proyecto. Esa es la ingeniería básica. Eso es previo a la ingeniería básica. Exactamente. Son, digamos, las especificaciones que a nosotros nos pide alguien que hagamos o cómo quiere que tenga su producto final. Okay. Entonces, en base a eso ya entraría o empezaría a trabajarse desde el punto de vista de ingeniería, la ingeniería básica, en donde pues con este tipo de herramientas se puede hacer un diseño preliminar de equipos, un diseño preliminar del proceso, una optimización, digamos, en términos de eficiencia, de manejabilidad de este tipo de sistemas o de procesos, y finalmente obtener pues las especificaciones que nuestro cliente pide. A esas especificaciones, o sea, ingresan valores de output, de salida, y también me mostrabas un cuadro de valores iniciales. Sí, o sea, a ver cómo, por ejemplo, te doy un ejemplo. En el caso de que se nos pida una especie de tratamiento de compresión de gas natural, nosotros pues podemos especificarle una serie de parámetros químico-físicos a estos sistemas, ya sea la composición del gas que yo quiero tratar, como quiera, las condiciones de temperatura y presión, él me estimará el resto de propiedades químico-físicas y luego iré especificando equipo por equipo su dimensionamiento. En este caso, por ejemplo, vemos tanques, su altura, su diámetro. En el caso de los compresores, pues hasta qué presión yo quiero realizar este proceso, curvas de compresores, podemos obtener de distintos suministradores, etc. Hornos, válvulas, reactores. Sí, ya depende del proceso. Pues si tenemos procesos en donde se involucran reactores, tenemos
la posibilidad de simular reactores batch, reactores fluidizados. Dentro de las operaciones de separación, por ejemplo, muy usados en el refino, podemos simular columnas de vacío, columnas atmosféricas, incluso lechos FCC, etc. Y digamos, si es el diseño de una planta y por área geográfica, de Cusco a, no sé, pues a Arequipa, ¿cómo hacen esos cálculos? Mira, yo entiendo que tú te refieres, digamos, al transporte de gas, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer digamos. transporte de gas desde Cusco hasta Lima. Entonces, eso sería ya el diseño de un gasoducto de gas, que básicamente es un tubo. Un tubo que, en cuanto el fluido circula por ese tubo, pues se produce una pérdida de energía o pérdida de carga, que es natural de toda transferencia de fluido. Y nosotros podemos simular cuál sería la situación de transporte de ese gas. Me refiero a que yo puedo instalar, por ejemplo, en este caso, un tubo horizontal con las especificaciones, la longitud que yo quiera. Si tiene el gasoducto 30 kilómetros, pues le pongo acá 30 kilómetros o 30.000 metros y él me calcula, digamos, el volumen de todo el tubo, el diámetro del tubo, que también puedo introducirlo, y además simular las pérdidas de carga que se producirían dentro de ese tubo, ¿no? Dándole pues un CV de válvula abajo. Perdón, esos tipos de tubos que mencionas ya tienen, digamos, el tipo de material que es. En esta fase todavía no hay esa, digamos, pero hay dentro de estos paquetes de simuladores software que me permiten estimar los materiales y las especificaciones de materiales. Por ejemplo, voy a abrir otro tipo de software para que tú puedas verlo. Entonces yo, además, digamos, dentro de esa gama de simuladores, pues puedo hacer uso de distintos tipos de... Tipo de metal. Exactamente, diseño de equipos específicos, cambiadores de calor, aerorefrigerantes, columnas de platos, etc. En este caso, pues, esto es un simulador, digamos, un programa que me permite estimar la especificación de los materiales que va a tener no solamente mi gasoducto, sino los equipos que yo desee. Mientras que va cargando eso, Sí. muéstrame el otro programa. Cuando yo introduzco los parámetros o los valores estimados, los finales, ¿qué puede influenciar en otros, digamos, subprocesos? Creo que Exactamente. Entonces, esto, digamos, se trata, por ejemplo, de una simulación dinámica en donde yo, una vez introducido esos parámetros, al momento de realizar la simulación, puedo ver en todo momento cuál va a ser el comportamiento de mi planta. Si yo, por ejemplo, o sea, es una simulación real, digamos, de la instalación. En la vida real va a funcionar prácticamente así. Evidentemente no es lo mismo una computadora que la vida real, pero esto, digamos, es lo que más se acerca a la vida real, ¿no? Si yo, por ejemplo, paro un tren de operación, puedo ver que en este momento ya no tengo corriente o flujo por este tren, y el balance de materia se ajusta en todo el sistema, de modo que mis compresores también ajusten su potencia de compresión a través de su curva de operación. ¿Okay? Pues este es el punto de operación y yo puedo tener controlado en todo momento cuál es el funcionamiento real de los equipos. O sea, funciona prácticamente como un sistema, como un conjunto de partes integradas para lograr un objetivo. Efectivamente, porque al final, desde que entra la corriente hasta que pasa por cada uno de los equipos, todo es un sistema, es como un ser vivo, ¿no? Tú tomas los alimentos y todo tu sistema digestivo entra en funcionamiento. Pues esto es básicamente lo mismo. Lo que pasa en un lado se verá reflejado en otros lados de la planta. Ajá. Y el input de balance, materia y energía, en la salida. Evidentemente, en este tipo de simuladores, los balances de materia y energía te los hace él. Nosotros, dentro de nuestra carrera, podemos realizar este tipo de balances en el papel, pero tú imagínate hacer un balance de cada una de las corrientes de una refinería. Son muchísimas unidades, muchísimas líneas, muchísimas tuberías, muchísimas operaciones. Pues es donde este tipo de herramientas, digamos, pues, tienen una aplicación más directa, ¿no? A ver, el otro software. Sí, esto era el tema de especificación de materiales. Yo, por ejemplo, puedo elegir el material al cual pretendo diseñar mi equipo, acero al carbono, por ejemplo. Doy settings de temperatura, 50 grados, entre 100 grados, en incrementos de 10 grados.
¿no? ¿Y tipo de temperatura? Puede ser centígrado, Fahrenheit, ahí Sí, lo especifico. las unidades, Ok, ok. digamos, son... Entonces, en los resultados, digamos, él ya me indica, además del precio, lo que me va a costar ese material, Ajá. $2,16 por kilo, sus propiedades, como puede ser pues densidad, y distintas propiedades térmicas, resistencias, estrés, etcétera. Ah, Entonces ya temas más relacionados digamos, con ingeniería de materiales, pero que los ingenieros de procesos también vemos. ok, y cuando te refieres ya a ingeniería de materiales, significa que ustedes están interactuando con otro equipo dentro, digamos, del producto final, o sea, con un ingeniero civil, con ingeniero... Efectivamente, dentro de, digamos, del desarrollo de este tipo de proyectos, pues en una ingeniería están involucrados distintos departamentos. Multidisciplinario. Multidisciplinar, porque para que este compresor funcione, además de tú indicarle cuál es el proceso con el cual debe actuar, también debes definirlo mecánicamente, todas sus piezas. Ahí entra a tallar el ingeniero mecánico. Debes definir si tú automatizas, como en este caso, pues un control de presión a este equipo, deberá entrar también profesionales especialistas en temas de instrumentación y control y automatización de procesos. Este equipo también necesita energía eléctrica, entran los ingenieros eléctricos, ¿no? Etcétera. Este equipo necesita definir su material en detalle, sus espesores de corrosión, etcétera. Entran a tallar los ingenieros de materiales. Entonces, digamos que ya dentro de toda esa interacción profesional para definir un solo equipo, pues es como se trabaja, ¿no?